Mejor dicho, siéntense. Sí, para ahorrar tiempo. Tengan la Biblia abierta, tranquilo. Esa parábola usted la conoce, cierto, bastante. La ha leído, ha escuchado. Y voy a hacer una pequeña introducción. Ya lo he dicho aquí y es bueno recordarlo. Es muy importante recordar esto. La interpretación de la Biblia, para uno no caer en errores, tiene que saber siempre quién lo dijo. ¿Se acuerdan? ¿Quién lo dijo? ¿Se acuerda de otros? ¿Qué dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Ya dije dónde? ¿Sí? Son 8. ¿Para cuándo? Bueno, ¿qué dijo? ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. ¿Qué dijo? Una parábola. ¿A quién se la dijo? A los judíos. Y les recuerdo, todo lo que ocurrió, el ministerio de Juan el Bautista, de Jesús y los apóstoles, todo lo que ocurrió hasta la cruz, pertenece a la dispensación de la ley. Después de la cruz es otra historia. Nosotros los gentiles no teníamos salvación antes de la cruz. Para que tengan en cuenta el valor que tiene su salvación hoy. Desde Abraham hasta la cruz, Dios dedicó su llamamiento exclusivamente a una nación. De Abraham a la cruz. De Abraham a la ley hay 500 años que se llamó la era patriarcal, y Dios dedicó su tiempo y su llamamiento y su mensaje exclusivamente a la nación que nació de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, etc. Y fue un pueblo a quien Dios tomó de manera exclusiva. Todas las demás naciones tenían sus dioses. Y por eso Dios destruyó a muchas naciones por idólatras, pero no tenían la oportunidad porque la ley de Moisés fue dada solo a Israel. Ellos tenían, dice Romanos capítulo 9, anótelo por ahí, aunque sea en un billete, hermano, si no tengo que escribir. En Romanos capítulo 9 dice de ellos, esto es solamente un recorderis, de ellos, que son israelitas, del 1 al 5, 9 del 1 al 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, de ellos es la ley, la promulgación de la ley, la gloria, el pacto, el culto, el santuario, el sacerdocio, los patriarcas. De ellos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Note, de ellos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. La Biblia fue escrita en lenguaje judío, por judíos, en tierra judía. Y nada de lo que se dijo o se escribió que no se haya dicho en Israel, para los judíos no tenía validez. Dios había dicho en el capítulo 19 de Éxodo, verso 5, dice: yo quiero que ustedes sean una nación santa y un real sacerdocio, y que seáis cabeza de naciones. Y ellos nos llamamos a eso, pero fallaron. No obstante, la ley y todo lo que era la ley
que eran 613 decretos divididos en 3 códigos: código moral, código civil y código ceremonial. Era exclusivo a Israel. Y el mensaje de Juan el Bautista, de Jesús y los apóstoles, Jesús le ordenó: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo a los judíos. Hasta la cruz, el tema de Dios fue solo Israel. Después de la cruz, Dios abrió la salvación a todo el mundo. Por eso lo que usted y yo tenemos que saber y aprender está en el Nuevo Testamento. Todo lo que aplica a la iglesia está desde Juan hasta el Apocalipsis. Por eso usted ve que el Evangelio de Juan tiene un contenido muy distinto al de los otros 3, porque fueron dirigidos a pueblo distinto, mientras que el Evangelio de Juan fue dirigido a la iglesia, porque cuando Juan escribió el Evangelio ya existía la iglesia. Porque Juan fue el último apóstol. Juan escribió el Apocalipsis en 95 años después de Cristo y escribió el Evangelio entre los 60 y 70 años después de Cristo, cuando ya existía la iglesia. Hay que tener eso en cuenta. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde? ¿Cómo y para qué? Porque se escribieron las cosas. De Juan y Apocalipsis, las cartas de Juan fueron las últimas que se escribieron en el Nuevo Testamento. Y repito, ya existía la iglesia. Entonces, después de la cruz, el Evangelio se abre ya no en la ley, sino fuera de la ley. Por eso dice Pablo en Romanos 3, en Gálatas 3:19, dice: ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniere el cumplimiento de la promesa. La promesa es Cristo, la salvación es Cristo. O sea que la ley tuvo su desde y su hasta. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, la cual es Cristo. Entonces después Jesús anuncia en el Evangelio de Juan que el Evangelio de Juan es universal y dirigido a la iglesia. Y Jesucristo, cuando habla de la salvación, mire, en Lucas 19:10, dice, hablando de Nicodemo, dice el Señor, dice: ahora ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. ¿Sí lo nota? Zaqueo. 19, Lucas 19 dice: ahora ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. Ya se limitó a eso. Pero en el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio de la iglesia, que es el Evangelio universal, y que anuncia la procedencia del Evangelio, porque el Evangelio de Juan arranca sin genealogía. Mateo arranca con la genealogía de Cristo, arrancando desde Abraham. Lucas arranca con la genealogía de Cristo, arrancando desde Adán. Marcos arranca sin genealogía, sino que arranca desde Juan el Bautista. Repito, el Evangelio de San Mateo comienza haciendo historia desde Abraham. El Evangelio de Lucas comienza haciendo historia desde Adán. Pero el Evangelio de Marcos hace historia desde Juan el Bautista. Pero el Evangelio de Juan se remonta diciendo: en el principio era el Verbo. No arranca ni en Adán, ni en Abraham, ni en Juan el Bautista, sino que arranca en la eternidad. En el principio. Gloria a Dios, hermanos. A ver, los que tienen sueño digan amén. Está bien. Sí, tiene razón, porque si yo estuviera sentado allá también tenía sueño. Así que por eso no me pongo bravo, hermano. Si siente dormir, duerma tranquilo, estará cansado. Tranquilo. Siga roncando por ahí. El Evangelio de Juan arranca en la eternidad. En el principio
principio era ¿quién? El verbo. El verbo era, y hay una versión que dice, y Dios era el verbo. O sea, arranca en la eternidad. Y es el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Nicodemo se acerca donde Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dice, Nicodemo pensó que Jesús le iba a sobar el saco, porque Nicodemo llegó sobando saco, hablando maravillas. Y Jesús le dice, mira Nicodemo, el que no naciere de nuevo, el único evangelio que habla del nuevo nacimiento es Juan. El que no naciere de nuevo no puede ver, primero ver el reino de Dios, no el reino de los cielos, el reino de Dios. Y hemos dicho aquí que el reino de Dios es un estado. Según Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Es un estado espiritual donde Cristo reina en la iglesia, y posteriormente este estado de reino será materializado cuando la iglesia llegue a la presencia de Dios glorificada. Jesús le dice, el que no naciere, ya es un lenguaje universal, general. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó porque no entendía. No entendía. ¿Y cómo es esto? ¿Puede acaso un hombre ir al vientre de un hombre viejo ir al vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar, porque para entrar hay que ver. Primero le dice no puede ver, segundo no puede entrar, no puede entrar. Mire que es un término general, el que no naciere, ya se habla en términos generales, ya no es exclusivo de una nación, sino el que no naciere. Mire que es un asunto ya general, el que no naciere. Dice el Señor, le agrega a Nicodemo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, parafraseando lo dicho por el Señor, dice, lo que es nacido de Adán, Adán es. Lo que es nacido de Cristo es. O sea que usted y yo, hermanos, tenemos esas dos naturalezas. Tenemos la naturaleza de Adán y la de Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de Adán? El cuerpo que llevamos. Todavía lo llevamos ahí. Ahí llevamos ese muerto. Pero internamente habita Cristo por la fe. Amén. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Mire que es un lenguaje ya universal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te di, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes lo que te digo? Si yo te hablo cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo me vas a entender si hablaré cosas celestiales? Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el cielo, haciendo yo que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel, mire que es un lenguaje ya abierto, para que todo aquel que en él cree, no crea. La palabra crea es futura, la salvación es hoy para todo aquel que en él cree. Ya,
El pasado es historia, el futuro es escatológico, el presente es nuestro. Pero el presente ya. No a las 12 usted y yo podemos estar muertos. O algo puede haber ocurrido ya. Por eso, amigo, no aplace su salvación es ya, no es mañana. Aquí ha venido mucha gente al culto y con la decisión de seguir a Cristo. No, en estos días me convierto. Yo voy a ver qué. No, y al otro día van a ser muertos. Eso ha ocurrido muchas veces. Bueno, entonces dice el evangelista San Juan, dice, porque de tal manera amó Dios a Israel. ¿Sí ve que es el lenguaje universal? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ya no a Israel. Primero la ley fue enviada a Israel, pero Cristo no fue enviado solo a Israel, fue enviado al mundo. Todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en Él, mire, el que rehúsa ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra, ya no se limita a una nación, y crea al que envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando Dios habló a Israel, a ellos les habló por parábolas. Una parábola puede ser una fábula o puede ser simplemente una comparación, algo imaginario. Los apóstoles le preguntaron, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros nos hablas abiertamente? Jesús les da la respuesta. Y se va a Isaías capítulo 6 cuando Dios dice que les daré corazón de dureza, para que no oigan con sus oídos, no entiendan con su mente y el corazón de ellos se endurezca. Por cuanto desde un principio, según el Salmo 95, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. 40 años estuve disgustado con esta nación y no conocieron el camino de la verdad. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. El Salmo 80, Israel reclama diciendo, oh pastor de Israel, tú que escuchas, resplandece sobre nosotros, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Hiciste subir una vid de Egipto, la plantaste, la llenaste con los sarmientos y los cedros de Dios, plantaste una viña, la despedregaste e hiciste una vid fructífera. Pero ahora dice el Salmo 80, la viña está asolada, quemada, perdida, el puerco montés la devora. ¿Y ahora qué hacemos? El Salmo 74, ellos dicen, Señor, ¿por qué retraes tu mano en tu seno? ¿Es que no te acuerdas de que somos tu pueblo? ¿Por qué no te acuerdas del clamor y del alba de tu tórtola que gime día y noche? Ellos dicen, Señor, acuérdate de nosotros, acuérdate del pacto que concertaste con nuestros padres. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué te escondes? Le dice Israel. Y Dios le responde en el Salmo 81, un momento, Israel, en la calamidad clamaste y yo te libré. Y te probé junto a las aguas de Meriba y te di todo lo que pedías y lo que necesitabas. Israel, abre tu boca y yo la llenaré. No fui yo el que me alejé de vosotros, fuisteis vosotros. Dice Oseas capítulo 6, qué mal, le dice Dios al pueblo, qué mal te he hecho. ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Dónde está el pecado que yo he cometido contra vosotros? Israel, respóndeme. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice el Salmo 81, abre tu boca y yo la llenaré. Pero Dios responde, pero mi pueblo no me quiso a mí. Se desviaron en sus caminos y yo los dejé que anduvieran en pos de sus caminos y sus transgresiones,
Y el Salmo 95 dice: 40 años estuve disgustado con ellos, a causa de cual me desentí de ellos y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Cuando era un pueblo exclusivo. A lo que yo me refiero, hermanos, es que nosotros tenemos que aprovechar este cuartico de hora que tenemos. Porque, ojo a esto, este es el momento de los gentiles. De la cruz al arrebatamiento es el momento de los gentiles. En el milenio, Israel volverá a tomar las riendas no solo de la tierra prometida, sino del planeta Tierra. Por eso, que Dios nos libre de caer en manos de Israel. Aunque lo queremos mucho y hay que orar por ellos, porque ellos serán los gobernantes del futuro. Pero yo no quiero ser gobernado por Israel. Yo quiero ser gobernado por el Dios de Israel, no por Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Con todo lo malo que son ellos, ahora son detestables en todas las naciones, pero esa nación Dios la va a restaurar. Por eso le digo, hermanos, 2000 años desde Abraham hasta la cruz, Dios se dirigió exclusivo a Israel. ¿Sí? Pero van 2000 años también de la cruz hasta hoy, que Dios ha dirigido su mensaje exclusivo a los gentiles. Y hace 2000 años Israel está esparcido por el mundo y Dios no tiene trato con ellos. Ellos tienen la bendición material por causa de los pactos que Dios tiene con Abraham y David. Y tienen la bendición material, mas no tienen la bendición espiritual. Dios ha cumplido eso con ellos materialmente, pero en este momento ellos son enemigos de Dios, enemigos del Evangelio. Y Dios no tiene trato con ellos. ¿Por qué? Porque Dios les cerró la puerta a ellos, a la nación. Dice la Biblia que Dios les cegó. Eso es un misterio. Ellos dice Romanos 11 dice que Dios los endureció y les cegó el entendimiento a ellos. Y el trato de Dios desde el Calvario hasta aquí es con los gentiles. Le repito, de Abraham a la cruz, el trato de Dios fue con los judíos exclusivo. De la cruz hasta aquí, el trato de Dios es con los gentiles. Y de esos gentiles, a lo largo de estos 2000 años, Dios ha levantado una iglesia, un pueblo distinto a Israel. ¿Somos distintos? Sí. Israel se ha caracterizado por un pueblo terrenal y ellos heredarán las bendiciones terrenales. La iglesia se ha caracterizado por ser un pueblo espiritual y por eso esta iglesia heredará las bendiciones espirituales, celestiales y eternas. Por eso, hermanos, en la gran tribulación, Dios abrirá los ojos a los judíos y cerrará el oído a los gentiles. Raro, pero así es. ¿Quién entiende a Dios? Él es soberano. Pero hermano, ¿por qué hay gente que se pone a discutir con Dios? Hermano, es la tontería más grande. Yo no discuto con Dios. Si Dios lo hizo así, Él verá cómo lo hace. Él sabe mejor que nosotros. Él sabe por qué lo hace y cómo lo hace y cuándo lo hace. Eso no es problema suyo. Usted sométase a Dios, ámelo a Él, alábelo a Él. Gloria a Dios. Que de nada le sirve a usted ser enemigo de Dios. ¿No dice la Biblia? ¿Quién se rebeló contra Dios y le ha ido bien? No le va bien. Así usted crea que es injusto, es problema suyo. El que se rebela contra Dios es el que pierde. Si mi Dios es así, como quiera llamarlo, así es mi Dios. Y si yo me sujeto a Él, lo amo, me lo humillo a Él y tengo las bendiciones, ahí estoy clavado.
¿De qué me sirve a mí? Yo decía, vea Señor, yo no estoy de acuerdo con eso. Por aquí vienen unos jóvenes otros días por ahí andando mal. Era de la iglesia. Y decía, yo lo que no estoy de acuerdo es con lo que la Biblia dice, en esto y en esto. Yo le dije, pero ¿qué se gana usted con eso? ¿Qué se gana? Usted puede decir, no estoy de acuerdo con el Código Penal, pero es la ley. Y si usted la embarra, le aplican la ley así no esté de acuerdo con ella. El Evangelio es así. Dios es así, llámelo como quiera. Es el Señor. Él es soberano, Él es el que manda. Y Él dice, ¿quién fue jamás su consejero? ¿Quién aconsejó al Espíritu del Señor? En Romanos 11, dice el apóstol Pablo cuando la gente le acusaba a Pablo diciendo, bueno, y si Dios fue quien endureció el corazón de Faraón y el de Israel, entonces Dios, ¿por qué juzga? ¿Por qué culpa a Dios si Dios fue el que endureció a Faraón? Pero antes de eso, noten ustedes eso, antes de que Dios endureciera el corazón de Faraón, Faraón se endureció primero 5 veces. ¿Cómo le parece Dios el creador rogándole a una criatura? Le dice Dios a Moisés, ve y dile a Faraón, en esos términos, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Cómo le parece el Dios soberano rogándole a un emperador soberbio, deja ir a mi pueblo, cuando Dios tenía todo el poder? Se van o se van. Sin embargo, 5 veces, o creo que más, Dios le mandó la noticia, vaya, dígale a Faraón, vaya, en buenos términos, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No, Señor, yo no conozco a ese Señor ni tampoco lo dejaré ir. Y mire usted cómo es de bueno el Señor. Cuando Faraón se humillaba, decía Moisés, yo quiero que oren por mí para que el Dios de ustedes quite esta plaga. Moisés iba y oraba y Dios le respondía. ¿Sí o no? ¿Cómo es de bueno Dios, hombre? Hermano, suena mal esa palabra, pero Dios humillado ante Faraón, eso suena muy mal. Pero miren la calma y la paciencia que Dios tuvo con él. Deja ir a mi pueblo. Y cuando éste pedía oración, Dios le contestaba. Pero el tipo seguía duro. Y ya fue Dios a lo último. Ah, no quiere. Le voy a probar a las malas quién soy yo. Y entonces Dios le dice a Moisés, bueno, ahora sí. Vas a probar, se va a dar cuenta Faraón y todo su ejército quién es el Señor. Y ya ahí viene lo demás, que usted lo sabe. Pero Dios primero lo trató con nobleza, con humildad, pero él no quiso. Hermano, Dios ha tratado a los hombres así, con humildad, con sencillez. Dios le ha hablado a todos los hombres de esa manera. De tal manera amó Dios al mundo. Cristo no vino para condenar al mundo, el mundo estaba condenado. Antes de que Cristo viniera al mundo ya estaba condenado. Cristo no vino a condenarlo, vino a salvarlo. Sí. Entonces, hermano, Dios le ha hablado a usted de muchas maneras, con nobleza, con mansedumbre, con humildad. Si usted se pierde es problema suyo. Usted es el que pierde. Si usted se va es problema suyo, hermano. ¿Por qué? Hermano, hay que dejar de ser tan rebeldes, que la gente se aparta de la iglesia del Señor por cualquier bobada, hermano. Perdónenme la expresión, cualquier bobada. Porque no me saludan, porque yo quería predicar y no me pusieron, porque yo quería recoger la ofrenda y no me tienen en cuenta para nada. ¿Cuál es el problema? Todo esto aquí es secundario. Los ministerios, los cargos, los grupos de alabanza, los comités son secundarios. Aquí lo que prima es la salvación. Usted tiene que ser, usted fue llamado a ser salvo primero, no importa la ofrenda o que lo llamen o no. Usted se preocupa por un cargo. No, si se lo dan, gracias al Señor.
Pero si no se lo dan, hermano, su salvación vale más que un cargo. ¿O no? O si usted está en la iglesia por un cargo, hermano, vuélvase. Porque no hay cargo para todos. ¿Qué hago yo aquí para darle cargo a 700 personas? ¿Quién manda a quién? Si los pongo a todos a ustedes de líderes, todas las 300 o 400 damas que hay, las pongo a todas de líderes, de damas, ¿quién lidera a quién? Eso es normal, la vida es normal. Gloria a Dios, Dios llamó primero a los 2 apóstoles y luego a otros pastores. Eso es normal. Así es la vida. Lo importante aquí es que usted sea salvo. Y termino el tiempo. Entonces, Pablo le responde a la gente que lo criticaba y le decía: miren, el alfarero tiene todo el poder de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Sí o no? Usted va al taller del alfarero y el barro es el mismo. Es el mismo. Ese alfarero del mismo barro, no hay diferencia, puede hacer un florero. Y para colocarlo en la sala donde todo el mundo lo mire y lo admire, o de ese mismo barro puede hacer el alfarero una olla mazamorrera que está al fuego todos los días y chorreada por todas partes. Es el mismo barro. ¿Quién fue el que determinó eso? El alfarero, no fue el barro. Y dice Pablo: ¿tú quién eres para que juzgues? No juzgue a Dios de esa manera. Y que si Dios, queriendo mostrar su poder para con los vasos de deshonra, dice, lo soportó con mucha paciencia para mostrar su poder. ¿Cómo podemos conocer si hay un Dios todopoderoso si no tuviera un contrincante? Si no hubiera un diablo. ¿Cómo puede saber un boxeador que es campeón si no tiene un contrincante? ¿Usted cree que un boxeador se corona campeón dándole golpes a una pared? Tiene que tener un retador, ¿no? Dios mostró que era todopoderoso porque tiene un retador que se llama Satanás y lo ha vencido las veces que Satanás lo ha desafiado. ¿Cómo podemos saber si hay luz? ¿Cómo podemos saber o conocer la luz si no hay tinieblas? ¿Cómo se conoce lo dulce si no hay amargo? ¿Cómo se conoce lo malo si no hay lo bueno? O viceversa. ¿Cómo podemos decir que somos salvos si no estábamos perdidos? ¿Cómo podemos decir que Cristo nos rescató si no estábamos esclavos? ¿En qué se glorifica a Dios? En que Dios siempre tiene un retador en una o en otro lugar. Es ahí donde Dios se glorifica. ¿Por qué discutir con Dios? Simplemente no discuta con Dios. Sométase a la voluntad de Dios y a su soberanía, que le va bien. Le va bien. No se ponga de caprichoso. Que yo no estoy de acuerdo con esa Biblia, es problema suyo. Que yo dudo de Dios, es problema suyo. Dios existe, es real, créalo o no. Dios está aquí, créalo o no. Que yo no creo, yo no siento nada. Es problema de nosotros. Si usted quiere sentirlo, lo puede sentir. Lo puede sentir. Yo no creo en eso. Es problema suyo. Amén, hermanos y amigos. No desafiemos a Dios. Me parece la tontería más grande. Yo debo someterme a Dios. Dice, el corazón contrito y humillado. Es que Dios es injusto, es problema de Él. Si es injusto, sé que los que hacen justicia, Dios les extiende su mano. Amén. Si somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, ¿cuál es el problema? Sea fiel. ¿Cuál es el problema en ser fiel a Dios, hermano? Ninguno. Yo no le veo eso nada. Yo no le veo eso a ningún trabajo, hermano. ¿Qué cuesta ser consagrado a Dios? Nada. Cuesta más
ser un pecador. Sí, señor, vale más ser pecador que ser un cristiano. ¿Cuánto le cuesta a usted una rasca? ¿Cuánto le cuesta a usted el cigarrillo, la marihuana, el vicio, si lo tenía? ¿Cuánto le cuesta a usted de inconverso una nochebuena? Que de nochebuena no tiene nada. Digamos una noche mala. Todo el año, los inconversos pasan todo el año pagando la Navidad del año pasado. Terminan ahora en diciembre las tarjetas de todo el año 2014. Pero para tener algún pedacito de natilla y buñuelo, se tienen que endeudar otra vez para todo el año. Porque hay que comprar el aguardiente, la cerveza, la parranda, el equipo y un montón de bobadas que de nada sirven. Hermano, ¿de qué le cuesta a usted ser buena gente? ¿Qué le cuesta a usted ser buen cristiano? Nada. Es gratis. Es peor ser malo. Eso sí vale plata. Usted ir a una cantina a emborracharse y terminar revolcado como un cerdo en la calle. Qué vergüenza. Ser bueno, Jesús dijo, hombre, él dijo estas palabras: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ay, este evangelio es muy duro, qué cosa tan dura. No, ¿duro en dónde? Es más dura la vida que lleva el pecador, que tiene que buscar plata para el vicio, para muchas cosas. Usted no. El evangelio es un negocio, si lo quiere llamar así, hermano, porque usted se ha ahorrado mucha plata en marihuana, en aguardiente, en cerveza, en parranda, en salud, porque Dios lo ha librado a usted de muchas enfermedades que hubiera tenido aquí donde el médico, pero Dios lo ha sanado. Aparte de que el evangelio es para salvación, es un negocio, porque Cristo nos ha ahorrado mucha plata en vicio. Que Dios nos bendiga, hermanos. Sea fiel, el evangelio no es una carga, es una bendición. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Colóquense de pie, por favor. Digan gloria a Dios. A ver, uno que esté bien contento, que comience la oración. Santo es el Señor. Gracias, Señor, por el evangelio, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por el evangelio, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.